El descubrimiento de las fosas de Tetelcingo revela los métodos con los que el Estado lidia con los muertos, en fosas ocultas que ensombrecen expresiones de la violencia. Este entierro, que por su irregularidad remite a un mecanismo de violencia extrema sobre los cadáveres, revela también la existencia de una modalidad de desaparición. Y vas encontrando en todos los casos que no solamente se inhumó sin ningún tipo de protocolo ni registro a muchas personas, sino que prácticamente se convirtieron en fosas clandestinas para ocultar muchos de los hechos de violencia que se presentaron. Dentro de la lista de entidades del país con más reportes de personas no localizadas, 2 estados sobresalen por una cruel indolencia que ha dado como resultado lo que algunos especialistas denominan doble desaparición. Se trata de Morelos y Estado de México, territorios donde existe un creciente número de personas muertas no identificadas que por falta de recursos estatales, corrupción institucional y violencia criminal quedan en condición de desaparecidas. Soy Ilse Aguilar y este es el 5º capítulo del serial de La Octava, México desaparecido, el mapa de la infamia. En esta ocasión abordaremos los estados catalogados como alerta roja debido al incremento de registros en los 2 últimos sexenios, Estado de México y Morelos. Comenzamos. Envuelto en una serie de escándalos y desencuentros entre la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco y el fiscal Uriel Carmona, Morelos experimenta un creciente número de desapariciones de personas y de hallazgo de fosas. En efecto, las investigaciones en fosas comunes, a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, reveló que las autoridades locales, deliberadamente o por omisión, han propiciado la doble desaparición. Yo agrego 2 fenómenos de los que también se habla poco. Hubo una época en que las autoridades donaban cuerpos a universidades, es decir, ante la masividad de cuerpos empezaron a dar cuerpos a universidades como si fuera para estudio de las facultades de medicina, y pues ahí quién sabe cuántos cuerpos se fueron y nadie sabe. Es decir, hay eso, y la otra es la eliminación de cuerpos por las propias autoridades. Tenemos testimonios, sobran, de que fiscalías o servicios forenses esconden cuerpos por otra, entre comillas, necesidad política. Para disminuir el número de homicidios, las autoridades y la clase política prefiere no reportar el homicidio y esconder el cuerpo, porque en el momento que aparece el cuerpo, se tiene que haber de oficio una carpeta de investigación por homicidio. En 2015, la Fiscalía de Morelos encontró el cuerpo sin vida de Oliver Wenceslao Navarrete, víctima de secuestro en 2013, quien fue llevado al servicio médico forense, pero a pesar de ser identificado, la entrega de su cuerpo se retrasó. Cuando su familia reclamó, la CEMEFO les informó que Oliver había sido enviado a la fosa común, un sitio que las autoridades designaron para enterrar a los cuerpos sin identificar. Una vez que la familia exigió la exhumación de Oliver, documentaron que había muchos cuerpos más, incluso con ropa, identificaciones y números telefónicos. El caso reveló cómo las autoridades ocultan a los desaparecidos e internacionalmente se le conoció como las fosas de Tetelcingo. Que comenzamos a exigirle al Estado, ¿no? que dónde estaban nuestros seres queridos desaparecidos, hasta que se acercó una familia diciendo que existía lo que se llamaba una fosa común, una fosa del Estado, y nos dijo que eran los cuerpos que estaban cúmulos en los CEMEFOS, que se los habían llevado y los habían enterrado en la tierra, debajo de la tierra. En el 2016, por fin la Fiscalía y el Estado de Morelos, el gobernador aceptan exhumar, sacar los cuerpos de ahí,
sin antes decir que esos cuerpos nadie los buscaba, que eran personas que estaban vinculadas con la delincuencia organizada. En 2016, tras una larga lucha de activismo y presión ejercida en contra del gobierno de Morelos de Graco Ramírez, a la que se sumó la Universidad del Estado de Morelos, Edith Hernández también pudo encontrar a su hermano Israel en la fosa de Tetelcingo. Y fue ahí que encontramos a Israel, era uno de esos 116 cuerpos que estaban en calidad de desconocidos, ¿no? Ya después, cuando nos entregan la carpeta de investigación, resulta que Israel llevaba su playera de materiales para la construcción y teléfono, no nos llamaron. Resulta que lo enterraron sin sacarle el perfil genético, y ahí está el papel que dice que no hay reactivos, entonces como no hay reactivos ya entiérralo, ¿no? Ocúltalo. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos intervino a petición de las familias y en su informe preliminar detalló irregularidades, entre ellas que las condiciones de la fosa de la Fiscalía tenían características de la forma en que los Zetas enterraban los cuerpos de sus víctimas. Las cifras de cadáveres no concordaban con las reportadas inicialmente. De los 117 cuerpos, 9 bolsas con restos no estaban registradas. Cuerpos con evidencia de huellas de tortura, víctimas de posible delito, sin carpeta de investigación. La Fiscalía no explicó las acciones para dar con el paradero de los cuerpos identificados posteriormente en la fosa. No iniciaron línea de investigación por posible trata de personas. No realizaron perfil genético de las víctimas y ausencia de protocolos para identificación forense. El cuerpo de un bebé fue tratado indebidamente. Al colocarlo en la fosa se fragmentó debido al peso de otros cuerpos que le arrojaron encima. En 2017, nuevamente la lucha de colectivos y madres buscadoras inició para reabrir otra de las fosas comunes donde se ocultaron cuerpos de personas que aún siguen sin ser identificadas. Fue hasta 2022 que la Fiscalía Estatal continuó el proceso de exhumación en Jojutla. De los cuerpos que se encontraban en los servicios forenses de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. Y encontré cosas que son realmente indignantes. Gente no solamente con ropa que hubiera permitido su identificación, sino con credencial de lector, que permitía claramente su identificación. Eso no puede seguir pasando en este país. Fue muy evidente cómo al final una de las entidades que tuvo que intervenir para asegurar la preservación fue la Universidad Autónoma de Morelos, ante la incapacidad del Servicio Médico Forense, de la Procuraduría, de poder primero hacer una adecuada recuperación, trasladarlos y hacer las identificaciones genéticas. Morelos, a la fecha, suma un total de 1,762 desapariciones. De 2006 a 2023, los reportes se concentran en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Temixco, Jutepec y Xochitepec. Pues, ¿qué queda? Exigirle a las autoridades, y para poder hacer eso se necesita presión social. Y para haber presión social se requiere una articulación amplia y que la sociedad civil en general abrace esta agenda. Nosotras, sus hijas, mi esposo y demás familias, sin ayuda de nadie más, el día 22 de octubre del mismo año, 2018, realizamos el hallazgo del cuerpo de mi madre, fríamente sepultado en un rancho que cuidaba su expareja. Pero a pesar de ese descubrimiento, mi madre quedó sepultada varias horas más porque las autoridades nos dijeron que no podían hacer el levantamiento porque no tenían persona especializada para hacerlo. Julia Sosa Conde, de 43 años de edad y madre de 7 hijos, fue desaparecida el 16 de octubre de 2018 en el municipio de Ozumba. Su familia denunció ante la Policía Municipal de Nepantla, pero se negaron a recibirla argumentando que aún no se cumplían las 72 horas de su desaparición y que podría regresar. Días después, fue hallada enterrada en el rancho donde trabajaba su pareja. Posteriormente,
también hallarían el cuerpo sin vida del hombre, quien le manifestó que había recibido amenazas de una persona. Nadia Alejandra Muciño, madre de 3 pequeños, fue desaparecida en mayo de 2003. Días después, la familia descubrió que había sido golpeada y privada de la libertad por su esposo. Aunque intentaron denunciar, el Ministerio Público culpó a Nadia por la reacción de su esposo. El 12 de febrero de 2004, el cuerpo de Nadia fue hallado sin vida en el baño de su casa y las autoridades iniciaron la investigación por suicidio, sin tomar en cuenta los antecedentes de violencia. Después de asesinarla, colocaron el cuerpo de mi hija con una soga en el cuello, pudiendo simular un suicidio. La entonces Procuraduría del Estado de México no consideró los antecedentes de que había sufrido Nadia como parte fundamental en la indagatoria. Tampoco resguardó el lugar de los hechos, pues el domicilio incluso fue quemado por los familiares López Gutiérrez, pretendiendo con ello borrar toda evidencia relacionada con el crimen. La desaparición y feminicidios de Julia Sosa y Nadia Muciño ocurrieron en el Estado de México y tienen algo más en común: violación a derechos humanos, deficiencias y negligencia en las carpetas de investigación. Una constante que ha obstruido el acceso a la justicia a mujeres en la entidad, de acuerdo con Amnistía Internacional México y otras organizaciones. En la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador de 2006 a 2012, aumentaron los casos de feminicidios. Muchos de ellos hoy se mantienen en la impunidad. De acuerdo con la Organización de Estados Americanos, OEA, entre 2012 y 2013, una mujer fue asesinada en México cada 2 horas, mientras las desapariciones de niñas y jóvenes aumentó en un 96%. Con ello, Estado de México junto con Tamaulipas, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz encabezan las desapariciones de mujeres de 13 a 40 años de edad en los últimos 12 años. Y donde hay algún tipo de nivel de relación, sobre todo en feminicidios que no han sido investigados o cuyas denuncias de violencia no fueron en su momento atendidas, que posiblemente inician como desapariciones porque no se localiza a las mujeres y eventualmente se conocen o se consolidan como feminicidios porque se trata de ocultar este tipo de crímenes. El Estado de México ocupa el 3er lugar a nivel nacional con más desaparecidos, de acuerdo con su acumulado desde 1962. De los 11.758 casos, los municipios que concentran este fenómeno en los últimos 16 años son Ecatepec de Morelos, Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla. La señora Mina Ruiz, integrante del colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia, lucha por su hijo Roberto Córdoba, desaparecido el 22 de agosto de 2010 en Tamaulipas. Ella continúa su exigencia desde el Estado de México, donde no la han querido reconocer como víctima. A su casa ya han llegado los servidores de la Nación para recopilar información e integrarla al nuevo censo de desaparecidos, bajo un protocolo que califica como revictimizante. De hecho, Encinas dijo que muchos no querían volver a su casa porque ellos se habían ido a vacunar contra el COVID, que están en las listas. En las listas pueden poner a quien les dé su gana. Primero era un censo, luego era una plataforma, ahora es un programa de búsqueda. Total que son mentiras y maneras de revictimizar. En este contexto, las familias continúan desde su trinchera visibilizando y buscando a sus seres queridos. Especialistas advierten que persiste una cifra negra de personas desaparecidas pese a la existencia de un registro nacional. El fenómeno de las desapariciones es utilizado con fines político-electorales. No informan al registro para no elevar las cifras y así pretender mantener una imagen de que hay pocos desaparecidos o menos desaparecidos de los reales en los distintos estados. Cuando repetimos 111,000 personas desaparecidas, es falso. El número es mucho mayor y cualquier análisis que se haga sobre 111,000 parte de información falsa, por lo tanto es incompleto. La verdad, justicia y reparación del daño quedan pendientes, más aún cuando el Estado mexicano es partícipe de la impunidad.
Ejemplo de ello son las familias de las mujeres víctimas de muertes violentas en Ciudad Juárez, las víctimas del 68, el halconazo, la guerra sucia y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa. Al final, ¿quiénes son los culpables de las desapariciones? ¿Quién las permite? Soy Ilse Aguilar y abordaremos este tema en el último capítulo del serial México Desaparecido, el mapa de la infamia.